mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 3 de marzo del año 2022. El tema que voy a tocar con usted hoy es complejo, difícil, y algunos me dirían, Ángel, es peligroso. Sin embargo, creo que cuando uno está consciente de que deben decirse las cosas, hay que decirlas. Hecha esa aclaración, empezamos. Tercera llamada, dirían en el teatro. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es condescender o contemporizar con aquellas personas que tienen mucho dinero y por ese hecho, por poseer fortunas, automáticamente se considera que saben todo de todo. Hay algunos que sin tener, según ellos, dicen muchas babosadas, como es el caso del bulto. Pero en términos generales, cuando sabemos de alguien que tiene mucho dinero, esta persona se arroga el derecho o la facultad de opinar de todo, de pontificar sobre este o aquel tema, e incluso se arrogan la facultad de decirle a los demás, con base en su fortuna, cómo deben comportarse. Nada más alejado de lo correcto. México tiene varios multimillonarios en dólares o billonarios en dólares. Personas que producto, en algunos casos de su esfuerzo, en otros de las complicidades en cierta etapa de su vida de negocios con la alta burocracia, han amasado grandes fortunas. Difícil es encontrar en México un verdadero empresario o alguien con una fortuna inmensa, vamos a decir, que no haya estado tocado por esa complicidad con el poder político. México así es, así se construyó el México moderno, empezando por allá por los años 40 o 50 del siglo pasado. El alemanismo, gobierno del 46 al 52 del siglo pasado, que es sinónimo de aquella vieja corrupción. Posteriormente el profesor Jan González, sinónimo de la nueva corrupción. Y ahora un grupo de empresarios, yo diría negociantes, están entre los hombres más ricos de México. Algunos de ellos producto, como decía al principio, de la gran fortuna que poseen y disfrutan, se arrogan el derecho de decir tontería y media, y los subalternos o los oportunistas y lambiscones aplauden a rabiar. El ejemplo más reciente de esto lo proporcionó ayer nada menos y nada más que el ingeniero Carlos Slim. En este seminario organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, México 2042, creo que es el título de este seminario, que yo tengo una opinión crítica al respecto, pero en fin, algunos dirán que fue lo máximo. Hubo ahí una plática entre el ingeniero Carlos Slim y el licenciado Carlos Salazar, todavía anteayer, presidente de esa organización empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial. Ahí, el ingeniero Slim se dio el lujo de hacer afirmaciones, por decir de alguna manera, peregrinas. Para un verdadero empresario o para alguien con dignidad mínima, lo que dijo él suena ofensivo. El ingeniero se exhibió como uno más de los babiantes seguidores de López. Esto lo digo, este calificativo lo digo con plena conciencia. Tengo aquí frente a mí lo que ayer subió el Reforma, el periódico Reforma, en su edición electrónica, y seguramente hoy lo leerá usted en la edición física de dicho periódico.
El ingeniero Slim dijo cosas como esta. Dice, el empresario Carlos Slim consideró que la desunión y los conflictos ideológicos debido a la confrontación que existe en México es absurda y que estos llevarían al país al estancamiento y a la mediocridad. Me sorprende que el ingeniero, siendo una persona inteligente, tome esa plática con Carlos Salazar para decir esto, cuando se lo podía haber dicho una y otra vez al presidente de la República en los frecuentes desayunos o reuniones que con él tiene. Pero dijo más. Desgraciadamente está pasando en México el conflicto, la desunión. Es absurda, no ayuda en nada y a nadie. Decírselo a Carlos Salazar, cuando fue una de las personas que preside quizá la más importante organización empresarial, que el presidente se burló de él, lo ofendió, lo hizo menos, lo bocabajeó. ¿Por qué no el ingeniero aclaró y le dijo, Carlos, es increíble que el presidente esté fomentando la desunión que a nada conduce? El trato que te dio a ti es inmerecido porque tú eres una persona decente. ¿No? Paz, ahí lo dijo. Pero hay más. Cuando un gobierno es electo democráticamente, hay que respetarlo. Tener conflictos caprichosos o ideológicos es una tontería. Otra vez, esto se lo debería haber guardado el ingeniero para su plática privada con el presidente de la República. ¿A qué viene que lo diga ante un todavía o un día antes todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial? Y así está toda la nota. Le suplico que la lea usted en el periódico Reforma. Para mí, qué lamentable es que el hombre más rico de México y también de una gran fortuna que lo coloca quizá en los primeros 15 o 20, no sé, en el orden mundial, caiga a estos niveles de abyección. Con estas palabras el ingeniero Slim se exhibe como un chairo más, multimillonario en dólares sin duda alguna, pero un chairo. ¡Qué vergüenza que alguien que podía ser o ejercer un liderazgo con visión de futuro, con la fuerza que tiene, el resto de los empresarios se unirían con él para parar las tropelías y esa gobernación plagada de insultos y ofensas y trato despectivo a los empresarios, al capital privado? Pero no. El ingeniero Slim ha preferido ofender a negociantes también, si quieren ustedes, a algunos empresarios, echándoles la culpa de la situación, cuando a quien debería haberse dirigido de manera pública era un foro importante, o de manera privada era al presidente de la República, el que divide, el que ofende, el que utiliza ideologías acedas caducas, pensando en que puede replicar el pasado, es el actual presidente. De tal manera que, qué triste decirlo, pero es cierto, el ingeniero Slim se exhibió como un chairo más. Lamentable. Vayamos ahora a situaciones complejas, difíciles, pero no por eso menos interesantes. Banco de México celebró ayer la publicación y dar a conocer a los interesados su cuarto informe trimestral correspondiente al último trimestre del año que hace poco terminó, el 2021. Y en la parte correspondiente en la presentación ejecutiva con la que acompaña ese documento, en la lámina 30, por si tiene usted interés en buscarla, trae lo que llama previsiones para la actividad económica. Están aquí los porcentajes estimados para el Producto Interno Bruto en 3 escenarios, con un límite inferior, un escenario central y un límite superior. Hay un rango ahí. Y el escenario central es 2.4% de crecimiento para el PIB para el año 2022, cuando
En el informe del trimestre anterior, el del tercer trimestre, el pronóstico o la previsión era del 3.2% en el escenario central. Esta baja de 0.8, casi de un punto, coloca a Banco de México prácticamente en el promedio que está registrando buena parte, por no decir la totalidad, de las casas de prospectiva económica y también las áreas de investigación de los bancos o de algunas otras instituciones. Este 2.4 coincide con varios bancos e instituciones. La OSD, 2.3%. Banco de México, 2.4%, como ya mencioné. El Banco Mundial, 3.0%. La CEPAL, que es una organización de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina, el 2.9%. El Fondo Monetario Internacional, 2.8%. Banorte, 2.4%. JP Morgan, 1.9%. HSBC, 2.5%. BBVA 2.2%, Citibanamex 1.7% y Bank of America el 1.5%. Como podemos ver, el 4.1 de Hacienda ni quien se acuerde, mucho menos de la estupidez económica del presidente cuando dijo que creceríamos al 5% este año y el 23 y el 24 también al 5%. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto que he mencionado, de estos porcentajes, aunado a lo que estamos viendo en el mundo y las consecuencias producto de esta guerra iniciada de manera absurda, de un loco, de un megalómano como es Vladimir Putin en contra de Ucrania, país que lo único que quería era unirse a la Unión Europea para proporcionar a sus gobernados una mejor calidad de vida? Esto complica la situación. Alta inflación, tasas de interés que van a elevarse y en consecuencia una caída en la creación de empleo formal, una elevación de las tasas de interés que encarecerá el crédito y reducirá el consumo. Todo esto prefigura un panorama, como he dicho ya, complejo y grave para el año que apenas lleva 2 meses que ha iniciado, que comenzó. ¿No me cree usted? Acepto su escepticismo. Pero cuando dentro de 1 o 2 o 3 meses se compruebe esto que estoy diciendo, le pediría solamente que tenga la honradez intelectual para decir, me equivoqué y ya Verdugo había dicho que eso iba a suceder. Le agradezco su presencia aquí conmigo y lo espero mañana viernes, donde comentaremos algún tema de interés, siempre hablando directo, sin doblez alguno. Gracias.